Arratsaldeon, buenas tardes. Hoy vamos a tratar un tema interesante, un poco sorprendente, ¿acaso? ¿Es posible fabricar una prótesis personal a mi medida, para mí, para mi corazón, sin tener que tirar de catálogo como en la zapatería? Porque mi pie está entre el 40 y el 41, pero es más ancho en la puntera y es más bajo en el talón. O que el tipo de forro interior que ponen habitualmente no es conveniente para la transpiración de mi pie. Es lógico, ¿verdad? Claro que sí, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Resulta que en Leartiker, en Marquina, diseñan y fabrican dispositivos personalizados para enfermos, en coordinación con los médicos y con los sanitarios que nos cuidan. Josu Goikoetxea da gurekin dagoena eta gai hau aztertuko duena. Polymer Engineering London Metropolitan Unibertsitatean ikasia eta 13 urtez berrikuntza estrategikoko arduradun lanetan Leartiker kooperatiban. Beste 50 lagunekin. Como siempre, podemos plantearle directamente nuestras preguntas. Las recibimos a través del canal que estáis utilizando, YouTuber o OnIRStream, y nosotros se las pasamos a él. Con esta conferencia telemática acabamos el programa de Zarautzon para este año 2020. Nos hubiera gustado organizar una visita a Leartiker para ver in situ cómo trabajan. Lo haremos, pero como con otras actividades pospuestas, cuando la pandemia nos lo permita. La exposición de Josu durará 30 minutos y a continuación pasaremos a plantearle nuestras preguntas. Como es habitual, la grabación de este acto estará disponible desde mañana mismo en el canal YouTube de Zarautzon y en la propia página de Zarautzon. Hauxe da gaurko plana. Eskerrik asko gurekin izateagatik eta Josu, orain bai. Zurea da hitza, aurrera. Oso ondo, José Mari, eskerrik asko. Bueno, primeramente, pues agradecer a Zarautzon la propuesta de participar en esta dinámica suya y nosotros, pues, súper dispuestos a compartir lo que hacemos y lo que venimos haciendo en los últimos años desde Leartiker, ¿no? Diseñar, fabricar, bueno, hacemos un poco de todo y sí, y en cuanto a dispositivos sanitarios ya vamos a ver en la presentación que como nuestras actividades estratégicas o nuestras actividades en nuestras líneas de especialización sí van orientadas al diseño de dispositivos personalizados. Simplemente, como introducción, hacer que, bueno, pues Leartiker, como bien ha dicho José Mari, es un centro tecnológico, somos 50 personas. Leartiker, digamos que es en los últimos 15-20 años, en los últimos 15 años ha aumentado, digamos, su actividad en distintos sectores. Originariamente, sobre todo, hemos trabajado en el sector de automoción, pero bueno, desde hace aproximadamente 10 años se trabaja ya en el sector sanitario y bueno, los proyectos pues han sido múltiples y las experiencias han sido múltiples, tanto con empresas locales de aquí de Euskadi como de empresas del extranjero, ¿no? Actualmente, en la sección de salud, luego vamos a ver un pequeño vídeo, hay del orden de 10 personas trabajando con sus correspondientes responsables, sus técnicos, sus investigadores, personas que están sacando su doctorado, personas que ya son doctoradas en este ámbito y digamos que el equipo lo conforman, pues eso, un equipo humano inmejorable, ¿no? Porque al final son ellos los que, pues en colaboración con los médicos, como vais a poder ver, médicos y bueno, profesionales de la salud, acometen los dispositivos y un ejemplo de ello es los proyectos que os vamos a mostrar en la presentación, ¿no? Bueno,
Más allá de eso, sí dar también otro barniz de que Leartiker principalmente trabaja en el ámbito de la salud, también trabaja para la automoción en el desarrollo de componentes y en el diseño de componentes, en su virtualización, en la optimización de su funcionamiento, en lo que es pues eso, para mejorar su vida, el uso en el automóvil, pero también tiene, por supuesto, otras líneas como pueden ser en el ámbito alimentario, ¿vale? Por supuesto, también decir que en próximos episodios, ya comentamos con José Mari que bueno, más adelante también podremos hablar de otros ámbitos, ¿no? Y bueno, ya centrándonos en lo que es la presentación, primeramente en la siguiente diapositiva podremos ver las líneas de actuación que dispone Leartiker actualmente, ¿vale? Son 3 en los ámbitos en los que tendemos a especializarnos. El primero de ellos es la fabricación de estructuras microfluídicas mediante procesos de inyección o inyección-compresión. Es prácticamente el desarrollo de chips digamos que funcionan a través de microfluídica para realizar ensayos clínicos rápidos, ¿vale? Esto de los ensayos clínicos rápidos, pues bueno, por desgracia o por suerte, dentro de la desgracia o de lo que nos ha tocado vivir en los últimos meses, pues es una práctica que ahora todo el mundo, que sí con la vacuna, no vacuna, pues bueno, es un tema candente, ¿no? Pues nosotros, pues indirectamente y sin haberlo buscado, pues nuestro expertise no va ni mucho menos al nivel de probar vacunas, pero sí a optimizar el proceso de fabricación de esos dispositivos que se pueden utilizar para probar, pues luego vamos a ver, pues distintas sustancias y para realizar incluso análisis de órganos o de sangres, bueno, distintas cosas, ¿no? Luego, en lo que tenemos otro frente de actuación, que es la ingeniería de tejidos, y en este ámbito prácticamente lo que se viene a trabajar son tanto los materiales como los procesos de fabricación de los soportes para la regeneración celular. Luego podremos comentar también, pero prácticamente los soportes para regeneración celular vienen a ser como unas estructuras porosas que pueden estar fabricadas mediante un ordenamiento concreto, con un tamaño de poro concreto, o ese tamaño de poro tratar de provocarlo mediante una fabricación aleatoria, mediante procesos que no permiten obtener un poro regular, por así decir, ¿no? Y bueno, y aquí pues nuestra labor está sobre todo en obtener esas mejores estructuras, para lo cual pues tocamos tanto el material como el proceso de fabricación. Y aquí pues ya digamos que se prueba también mucho con digamos, procesos similares a la impresión 3D, y ya en este ámbito ya tuvimos proyectos en el año ya 2013, 2012 ya tuvimos proyectos en este ámbito. Y digamos que a raíz de eso pues se quedó con nosotros, ¿no? este ámbito de trabajo. Y ya en lo que a dispositivos médicos respecta, pues señalar que nuestro posicionamiento aquí es relativamente, no voy a decir, es simple, ¿vale? Es simple. Es estar cerca de los facultativos, los médicos, los profesionales del sector sanitario que tienen, digamos, complicaciones o que tienen necesidades, más que complicaciones, necesidades de personalizar dispositivos médicos. Nos puede parecer como algo extraño quizás, ¿no? Es decir, ostras, es que vamos al médico y siempre nos ponen lo estándar, ¿no? Pero dentro de lo estándar también las mejoras a los dispositivos médicos, aunque aparentemente parezca que pues, está todo solventado, siempre hay cuestiones que mejorar, y es sorprendente que si se comparte si se comparte tiempo con los médicos, con los profesionales del sector, siempre hay márgenes de mejora, siempre ven puntos de idear nuevos productos, o variar los materiales, o crear nuevos incluso, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que muchas veces no hay quien esté junto a ellos para poder desarrollar esos nuevos dispositivos. Y en ese caso, pues a nosotros, pues bueno, nuestra trayectoria nos ha permitido vivir ese rol, ¿no? En distintos hospitales,
y ver que, joder, que efectivamente nuestro saber hacer y las tecnologías y conocimiento, las competencias en definitiva que LearTicker dispone, pues han sido una herramienta que ha satisfecho en muchos casos las necesidades de los facultativos. Luego, por supuesto, en otros casos pues hay otras problemáticas, ¿vale? Que ya sean pues eso, las propias economías de escala o los límites de la propia tecnología, las patentes, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, de estos 3 puntos, sí me gustaría señalar que estos 3 puntos tienen los 3 un punto de personalización, ¿vale? O sea, aquí siempre pensamos en dispositivos, pero en general, y es una tendencia, digamos, macro, ya no solo en salud quizás, también en otros ámbitos, esto, el point of care, como la ingeniería de tejidos, como los dispositivos médicos, en este caso también orientados a personalización, van en ese globo, ¿no? En ese globo de hacer las cosas más a medida del paciente, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya yo creo que lo mejor, para que veáis un poquito en imágenes qué es lo que somos, vamos a pasar a un vídeo que tenemos preparado en el que podemos ver pues eso, las distintas personas del departamento entrevistadas y bueno, es un vídeo que quizás lo estamos enseñando quizás un poquito antes de lo previsto, porque pues bueno, ya va la nueva imagen corporativa también, así que en ese sentido, pues bueno, la primicia también va a presentarse también en este evento, ¿no? Así que, bueno, cuando queráis le damos al vídeo y podemos compartir. Soy Ane Zaldúa y soy la responsable de salud en LearTicker. Llevamos 10 años trabajando en este ámbito y nuestra misión es desarrollar conocimiento en el desarrollo de nuevos materiales poliméricos biocompatibles para su uso en dispositivos médicos. Trabajamos básicamente en 3 ámbitos: desarrollo de estructuras microfluídicas, desarrollo de biomateriales para su uso en la ingeniería tisular y desarrollo de dispositivos médicos. En el ámbito de dispositivos POC fabricamos estructuras microfluídicas mediante el proceso de inyección o inyección con presión. Mikrofluidikako ikerketa lerroan bi esparrutan ikertzen dugu. Alde batetik materialan azterketan, eta beste alde batetik prozesuan. Behaien superfizia aldatu eta horrela funtzionalitate berriak emate dizkiogu materialai. Fabrikazioa eskalatzeko, injekzio-konpresio fabrikazio metodoan zentratze geha. Honen bitartez, materialen erreplikazio gaitasuna eta propietate optikoak hobetzen ditugu. En la ingeniería tisular nos centramos en el desarrollo de materiales y procesos de fabricación para la regeneración celular. El objetivo de la línea de investigación de ingeniería tisular es desarrollar scaffolds o estructuras porosas con biomateriales e hidrogeles mediante bioimpresión para la regeneración tisular. En el ámbito de los dispositivos médicos, nuestro objetivo es entender las necesidades de los médicos para así desarrollar aquellos dispositivos que les puedan ayudar en su labor diaria. Medikoan behar izanai erantzun eta haien ideia gailu mediko bihurtzeaz gain, paziente bakoitzai egokitutako gailu pertsonalizatuak garatu ditugu, silikona eta termoplastiko materialetan ideiatik preseriera. Dentro de esta línea de investigación estamos integrando sensores en dispositivo médico gracias a nuestras alianzas estratégicas. Pues como te iba diciendo, todas nuestras líneas de investigación trabajan bajo la norma ISO 13485 que garantiza la gestión de la calidad de los dispositivos médicos. Bueno, no sé. Bueno, ese ha sido un poquito el resumen que igual yo he hecho al principio sin soporte visual, pero ahí ya habéis podido ver que hay todo un equipo, toda una infraestructura y una serie de instalaciones que están enfocadas a satisfacer las necesidades del sector. Poder materializar sobre todo soluciones, ¿vale? Pero claro, nos hace falta, o al menos lo que sí nos parece necesario, es enfocar qué es un dispositivo médico, ¿vale?
Un dispositivo médico es prácticamente cualquier material, máquina, implante, cualquier, entre comillas, cosa que pueda tener una relación directa en lo que sea un diagnóstico o una terapia o un mero, digamos, enlace con el paciente, ¿vale? O sea, se considera dispositivo médico hasta un software. Se puede considerar un dispositivo médico, ¿vale? Un programa informático. Ya no solo estamos hablando de productos físicos, ni de una jeringuilla, ni de un implante interno, ni de un marcapasos, que también lo son, por supuesto, incluso hasta un software, ¿vale? Entonces, esos dispositivos médicos, en dependencia de cuál es su uso en cuanto a tiempo e invasividad, son clasificados. Entonces, hay prácticamente cuatro clasificaciones de dispositivo, que serían la 1, la 2A, la 2B y la 3, ¿vale? Y la 1, por así decir, es la menos invasiva, la que menos tiempo en contacto puede estar con el paciente, la que, por así decir, no afecta al paciente en cuanto a riesgos de si funcionara mal ese dispositivo, ¿qué pasaría? Pues evidentemente pues no pasaría nada. Si hubiera un daño para el paciente por un mal funcionamiento de ese dispositivo, ya estaríamos en otra escala de dispositivos. Por haceros una idea, el dispositivo de nivel 1 no puede tener en contacto con la piel, pero en tiempo corto. No puede estar, digamos, no puede tener contacto, pues, ni mucho menos con el interior del cuerpo, ni con orificios, pues eso, naturales, como boca, oreja, etcétera, ¿vale? En ese sentido no puede tener los de clasificación 1. Los de 2A sí pueden tener por orificios, pues esos naturales, boca, oreja, etcétera, ¿vale? Pero ya los de 2B también tienen que ver, pero ya empiezan a haber una mayor duración en el contacto, ¿vale? Que ya no es menos de, como vemos ahí, tenemos el tiempo de contacto, se clasifica como uso pasajero, corto plazo o prolongado, ¿vale? El corto plazo es el uso pasajero es un contacto continuo durante menos de 60 minutos. El de corto plazo es contacto continuo hasta 30 días y uso prolongado es durante más de 30 días. Y luego está el grado de invasividad, que penetra parcial o completamente en el interior del cuerpo a través de orificio o abertura artificial, invasivo de tipo quirúrgico, producto invasivo que penetra, pues eso, a través de la superficie corporal por medio de intervención quirúrgica, o implantable, que ya, digamos, es suplir incluso una superficie, pues eso, o de órgano incluso, ¿no? Estar dentro, ¿no? Entonces, en la combinación de esos dos criterios radica la clasificación de un dispositivo médico. Entonces, esos dispositivos médicos, ya también como preámbulo también a la hora de valorar los dispositivos médicos a medida, decir que, por supuesto, necesitan de sus homologaciones. Es decir, si yo, empresa o particular o una empresa cualquiera, quisiera poner en el mercado un dispositivo médico, tiene que realizar ensayos de esos dispositivos, por supuesto, utilizar esos materiales, los materiales adecuados para esos dispositivos y tiene que obtener un marcado CE en el producto, como cualquier dispositivo, me da igual, un teléfono móvil, una televisión, cualquier producto que compramos o que se pone en el mercado necesita disponer de los correspondientes marcados CE. ¿Qué ocurre? Que el marcado CE en el sector sanitario, en los productos médicos o los dispositivos médicos, pues requiere de un proceso de homologación, y en ese proceso de homologación, como bien hemos dicho, hace falta tener en cuenta el proceso de fabricación, por supuesto los riesgos derivados de un uso malo o prolongado o un mal uso del producto, los materiales que se utilizan, etcétera, y eso se tiene que demostrar ante un agente, un organismo oficial en ese sentido, que en España pues, es la Agencia Nacional del Medicamento, AGEMED. ¿Vale? Y bueno, en cualquier país de la Unión Europea también se pueden homologar productos, pues bueno, es una de las ventajas también de pertenecer a la Unión Europea en ese sentido, ¿no? Entonces, este factor es importante porque, claro, estamos hablando de homologar un dispositivo médico mediante un marcado CE en el que tenemos que decir cómo se fabrica, con qué material se utiliza, y entonces todo ese esfuerzo
de tener que demostrar cómo se industrializa y cómo se fabrica y qué riesgos tiene un producto, siempre está enfocado a un producto seriado, repetitivo. Digamos que se fabrica en volúmenes, entre comillas, importantes y en el cual la personalización se deja a un lado. Entonces, claro, ¿cómo se casa la personalización con la necesidad de disponer de dispositivos personalizados? Pues ahí radica un poquito una de las ventajas de lo que es la metodología de desarrollar dispositivos sanitarios personalizados, ¿vale? Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver que un esquema del esquema de desarrollo de producto, ¿vale? En una primera fase siempre está el compartir tiempo, espacio, requisitos, preocupaciones del profesional sanitario. En este sentido, el estar cerca de los médicos, enfermeras o quien corresponda, escuchar, conocer qué productos está utilizando, qué limitaciones está teniendo y cómo se podrían solucionar desde el punto de vista de, si esto, no sé, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Cuando estamos con un médico y nos dice, si esto aquí tuviera una parte de plástico, una pieza de plástico, claro, ellos no saben quizás cómo tiene que ser esa pieza de plástico y no está dentro de sus quehaceres el tener que desarrollar esos productos, pero bueno, en la transmisión, en esa transmisión de información, estar ahí y recoger, digamos, explicitar todo lo que nos transmiten es clave para luego obtener o poder ir a trabajar, ¿no? Otro de los puntos siguientes, desde el punto de vista de la personalización o la adecuación al paciente, está en el disponer de imágenes médicas. Es decir, cuando un paciente va a un hospital o a hacerse resonancias, escáneres, etcétera, disponer de ese archivo digital. Ese archivo, digamos que se puede tratar, se extrae del formato de las resonancias magnéticas, se extrae y se trabaja y se convierte en un archivo 3D sobre el cual poder diseñar, ¿vale? Y ahí es donde empieza la siguiente fase. Ya cuando ya se dispone digamos, el archivo 3D, se empiezan a realizar modificaciones o adecuaciones de acuerdo a las necesidades del paciente, ¿no? Entonces, una vez ya el dispositivo está diseñado, se lleva a prototipar y validar que ese prototipo o esa función puede ser válida. Para ese prototipado se pueden utilizar distintos medios. Nosotros habitualmente solemos utilizar la impresión 3D porque, pues bueno, en un tiempo relativamente corto, muy corto en comparación con otros procesos, pues podemos disponer de ya geometrías que son suficientemente representativas y que nos pueden hacer ver, pues quizás problemas o limitaciones en las primeras concepciones o en los primeros diseños del dispositivo, de los primeros bocetos. Y ahí hay, digamos que, un pequeño bucle en el que cogemos el prototipo, se le lleva a los sanitarios, se chequea con los sanitarios, ¿está bien? ¿No está bien? Ostras, vamos a hacer un pequeño cambio aquí, vamos a modificar esto. Y ya como tal, el propio diseño. Y entonces, ya cuando se llega a un punto de validez, ya se tiende, o en paralelo, a seleccionar un material adecuado a los requerimientos. Claro. El material, muy importante también, porque dependiendo, lo que hemos dicho antes, el grado de invasividad o el tiempo de contacto con el paciente, los materiales también se escalan así. Es decir, no es tan sencillo conseguir un material, de hecho. Para conseguir algunos materiales, los propios fabricantes de materia prima, que son estas empresas químicas pues bueno, la Bayer, la BASF, bueno, empresas de ese tipo y de ese tamaño, disponen de un catálogo de materiales para el sector sanitario, pero dependiendo de para qué productos son, es más, a nosotros nos ha costado mucho conseguir materiales. De hecho, no hemos llegado a conseguir algunos materiales porque nosotros no éramos los fabricantes legales del producto. Es decir, tener nosotros un cliente y ese cliente tener que, digamos, querer desarrollar una modificación en uno de sus productos, pedirnos a nosotros hacer algunas de las modificaciones, bueno, nosotros tratar de gestionar la obtención del material y decirnos el proveedor que no, que efectivamente que esa, digamos, la trazabilidad, ellos debían de hablar solamente con el fabricante legal del producto. Entonces, pues hasta ese nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque
ese material se utiliza en productos implantables. Entonces, la propia selección del material es muy importante porque es que luego desde el punto de vista normativo o de, digamos, homologación, pues también requiere de cumplir, ¿no? De su cumplimiento. Y luego ya, después de una vez elegido el material, ya estamos hablando de ir a un entorno de fabricación, pues bueno, en GMP o Good Manufacturing Practices o buenas prácticas de fabricación, de manufactura, ¿no? Que le llamamos. Y en ese sentido, pues bueno, ya habéis podido ver en el vídeo también, y bueno, en esa última imagen también se puede observar que cómo disponemos de una sala blanca, que una sala blanca no es más que, digamos, es un habitáculo, que en nuestro caso pues creo que tiene 60-70 metros cuadrados, y lo que se hace es, en ese habitáculo se filtra el aire. Entonces, la atmósfera, en ese sentido, está controlada desde el punto de vista del número de partículas número de partículas por metro cúbico de aire. Entonces hay unos sistemas de filtrado y mediante esos sistemas de filtrado, digamos que se aísla, se filtra el aire de tal manera que no hay, burdamente dicho, no hay polvo en el ambiente apenas, ¿no? Y de ahí también que cuando los compañeros cuando entran a trabajar pues tienen que ir protegidos para que ellos pues no emitan ninguna contaminación o la menor posible al ambiente, pues ni un pelo o ni un pellejo, por así decir, de piel, ni nada, ¿no? Entonces pues se va todo aislado y nosotros en esa cámara que se encuentra aislada disponemos de máquinas dentro, ¿vale? Desde máquinas de impresión 3D a extrusoras para fabricar tubos o inyectoras tanto de silicona como de plástico, y eso ya pues nos permite obtener muchos productos o poder aportar muchas soluciones a los productos, ¿vale? Estamos hablando en este caso pues de quizás más productos y de productos más orientados hacia lo que es una fabricación más seriada, pero perfectamente se pueden realizar también series, entre comillas, pequeñas. O sea, no tenemos que estar hablando de miles de productos, ni mucho menos, ¿eh? O sea, se puede hacer moldes para series más pequeñas. Pero bueno, en definitiva, que esto era un poquito lo que pretendíamos explicar, este es un poquito el protocolo que se lleva a la hora de desarrollar producto, ¿vale? Luego ya veremos también ya casos más prácticos de proyectos de personalización que ya están, de hecho, que estamos trabajando en ensayos clínicos para la consiguiente homologación del producto y bueno, también se trabaja digamos que se ha seguido este protocolo, se sigue este protocolo y es un poquito el estándar en cuanto a cómo trabajar, ¿no? Bueno, y ya en la siguiente diapositiva lo que vamos a ir hablando de distintas soluciones proyectos en los que trabajamos y aportamos valor pues en nuestro día a día, ¿no? En esta diapositiva podemos observar, en la segunda diapositiva hemos hablado de la fabricación de chips, ¿no? de dispositivos poliméricos que mediante microfluídica y mediante procesos de inyección-compresión obteníamos para el análisis de medicamentos y básicamente de medicamentos. Entonces, estos dispositivos, como se puede ver en la imagen superior derecha, se trata de dispositivos que son muy transparentes, o sea, el objetivo es que sean lo más transparentes posibles y que en su interior disponen de una estructura pues de pequeños orificios y que pretende, digamos, asemejar lo que viene a ser, así dicho, un órgano, un órgano básicamente, ¿no? Se trata de microchips que en la siguiente diapositiva podemos ver, buscan mediante la mimetización o mediante la asimilación de distintas geometrías y de distintos diseños, asemejar el órgano, asemejar un órgano o una parte del cuerpo humano a un chip. ¿Para qué? Para poder probar distintos medicamentos fuera de órgano o sin pacientes
Y ese es un poquito lo que hoy en día, además, pues con el asunto del COVID también y la vacuna y las distintas vacunas, lo que se viene haciendo, ¿no? Se va probando, pero bueno, ahora ya pues con la urgencia del COVID pues se tiende a probar pues como primero pues en animales y tal, y luego ya con humanos. Pues bueno, esto sería básicamente pues hacer ensayos previos casi hasta la fase animal, ¿no? Para no tener que sacrificar animales también y bueno, pues trabajar en este aspecto, ¿vale? Todo esto al final redunda en economía, ¿vale? Digamos que se busca, por un lado, que el desarrollo sea lo menos costoso y por otro lado también redunda en que si se dispone de este tipo de dispositivos, la propia detección en muchos casos de algunas pues eso, de algunas enfermedades incluso, pues que pueda ser pues más rápida incluso, ¿vale? Ya en la siguiente diapositiva, ahí está, perdón. En la siguiente diapositiva, bueno, ya podemos ver que al final no deja de ser el circuito de eso, ¿no? De mimetizar básicamente los órganos de un cuerpo en ese dispositivo. Esas estructuras microfluídicas no tienen el objetivo digamos, de que las células se adhieran en las paredes del dispositivo, del chip como tal, y que luego se asemeje el flujo ya sea de sangre o de los reactivos que tengan que pasar, se asemeje lo más posible al propio órgano que pretende simular, ¿vale? La siguiente diapo. Bueno, básicamente, ¿esto para qué, no? El para qué de todo esto. Pues permitir hacer una medicina más a medida, más personalizada y tratar de seleccionar medicamentos más idóneos y ajustar las dosis necesarias para cada sujeto, ¿vale? Esto sería. Otra serie de proyectos que tenemos en marcha, como el de la siguiente diapositiva, es el BRAVE. Este es un proyecto Horizon 2020, que es un proyecto europeo, de financiación europea, y se trata de un consorcio de muchas empresas y básicamente lo que se pretende es desarrollar tratamiento regenerativo para enfermos que han sufrido infartos, ¿vale? Los pacientes son pacientes que igual están esperando un trasplante y tienen implantado pues, un dispositivo de asistencia ventricular, ¿vale? El objetivo es desarrollar un dispositivo de asistencia ventricular, pero biológico. ¿Qué es esto? Un tejido, ¿vale? Es decir, que el tejido se crea en el laboratorio y que sea personalizado en lo que a tamaño y forma se refiere y creado a partir de las células del propio paciente. En este sentido, en este proyecto trabajamos con uno de nuestros colaboradores más habituales en lo que a tratamiento regenerativo y tejido se refiere, que es la Clínica Universitaria de Navarra, con los cuales ya llevamos varios años colaborando. De hecho, tenemos alguna patente en copropiedad, hemos solicitado, nos la han otorgado y bueno, y la verdad que es una colaboración que nos está dando muchas alegrías y que no deja de ser pues, el enfoque que hemos trasladado desde el principio, estar cerca de los hospitales y cerca de sus profesionales y darles soluciones. A partir de ese ámbito es donde surgen las colaboraciones de proyectos como este, el BRAVE, que es un proyecto que empezó aproximadamente, creo que empezó este año y que nos va a llevar otros 4 años de colaboración con distintas entidades de toda Europa y que esperemos llegar a cumplir los objetivos de desarrollar este dispositivo de asistencia ventricular mediante tejidos, ¿vale? Sin máquinas o con lo mínimo posible de máquinas, ¿vale? En la siguiente, este también es otro proyecto que tenemos en colaboración con la Clínica Universitaria de Navarra, es el BioIRIN. Pues es para pacientes que pues, desde nacimiento pues, tienen un defecto de nacimiento en las orejas y es que o la oreja es pequeña o que no se ha formado durante la gestación o no se ha formado correctamente. Entonces, en el mayor de los casos, pues al final el aspecto de la oreja
afectan a eso, ¿no? al aspecto de la oreja, pero bueno, no afectan al interior del oído como tal. Entonces, en ese proyecto lo que estamos haciendo es tratar de desarrollar pues, un tejido para la regeneración de ese órgano. Aquí, ¿de dónde solemos partir? Volvemos otra vez a los scaffolds que hemos comentado en lo que a regeneración de tejidos respecta. Se trata de estructuras porosas que tienen que tener propiedades mecánicas muy similares o lo más similares posibles a la del propio órgano. Es decir, si estuviéramos hablando de una oreja, diríamos, pues las propiedades a flexión, ¿no? Yo ahora mismo estoy flexionando la oreja, pues bueno, el scaffold tiene que tener propiedades lo más parecidas posibles, ¿vale? En este caso, pues por ejemplo, al cartílago. Si estamos haciendo un scaffold para el desarrollo, el crecimiento de un cartílago, digamos que el cartílago ha de tener, o el scaffold ha de tener propiedades mecánicas similares al cartílago. Anteriormente, en 2013-2012, tuvimos otro proyecto también, ya en colaboración, que duró 3 años en colaboración con 3 empresas del País Vasco, y en ese proyecto, digamos, el objetivo final era fabricar un cartílago de rodilla. Y en ese cartílago de rodilla, lo que se pretendía también era crear unas propiedades lo más similares a la propiedad de compresión, a cuánto resiste el cartílago en cuanto a compresión. Debía tener la misma resistencia el propio scaffold, el propio soporte. En ese soporte, porque luego en ese soporte las células se introducen en ese soporte y se meten en un cultivo, en unas condiciones de temperatura y de vida, en las cuales las células se van alimentando y van, digamos, creciendo y, digamos, adoptan la forma del propio scaffold o del propio soporte, ¿no? Adoptan esa forma porque, digamos, que el propio soporte, digamos, es bioabsorbido. Las células, por así decir, se comen, por así decir, ese soporte y entonces finalmente adoptan la forma final del propio soporte de plástico, ¿no? Bueno, que en este caso suele ser de plástico bioabsorbible, ¿eh? Y entonces, en este caso sería prácticamente igual. Definir unas propiedades mecánicas del cartílago de oreja en este caso y crear unas condiciones en las cuales las propias células del paciente puedan adoptar la forma de ese soporte, de ese scaffold, hasta obtener una estructura, un cartílago de oreja que ya a partir del cual se pueda ir formando y poder implantarlo en pacientes. Por supuesto, no me gustaría pues sí decir que, claro, toda esta serie de cosas son cosas que se hacen. Estamos hablando de terapia celular, estamos hablando de hospitales, estamos hablando de laboratorios, estamos hablando de que en LearTicker no se hacen orejas, por supuesto, ¿vale? En LearTicker desarrollamos como tal los soportes que luego y desarrollamos el material que puede utilizarse en los soportes para el crecimiento de esas células y que luego en las condiciones adecuadas y en los lugares adecuados, que en este caso son hospitales y centros de investigación sanitaria, se puedan obtener los órganos, en este caso orejas, ¿vale? Y por último, disponemos de este proyecto también, el Intelost, que básicamente es la adecuación de bolsas de ostomía para enfermos que han sufrido pues, cáncer de colon, ¿no? Estos pacientes, digamos, la imagen de la derecha vendría a ser un parche, por así decir, que se adhiere normalmente en el abdomen de los pacientes que han sufrido el cáncer de colon, ¿vale? Porque, pues bueno, al final, pues la zona por la que, digamos, saldría o defecarían, pues sería ese orificio que se ve, saldría ahí y la bolsa, que sería la imagen de la izquierda, sería donde se recogerían pues las heces en este caso. Entonces, ¿qué ocurre? Que este tipo de pacientes o pacientes que llevan años con este dispositivo se les suele generar una hernia. Entonces, la hernia quiere decir que si el abdomen es liso, la hernia puede ser que, digamos, sobresalga. Si el abdomen es liso puede sobresalir
o puede ser incluso cóncavo, ¿no? O sea, puede ser que el abdomen sea recto, pero la hernia tienda hacia adentro. También puede ser que no haya hernia y que sea recto. ¿Qué ocurre? Que los dispositivos existentes son estándares. Entonces, la adhesión de los parches, digamos que conectan luego con las bolsas, es peor en los casos, es peor o es mala en los casos en los que hay, digamos, una hernia tanto saliente como entrante, ¿no? Y entonces los discos, esos digamos parches o discos, no se adaptan a la forma. Nuestra labor en este caso radica en, volvemos a la metodología, a partir de imágenes médicas, extraer cómo es la hernia del paciente, adecuar un diseño digamos, de parche o de disco adecuado a esa hernia y obtener, digamos, un entorno a ese parche, obtener un entorno que pueda ser perfectamente adherido a la hernia de ese paciente para que no tenga problemas a la hora de pegar en el uso, en el movimiento, no disponga de ningún problema. En este caso, la colaboración es con Bioef, que es la, digamos, agencia de investigación de Osakidetza, y bueno, ahora mismo pues están haciendo los ensayos clínicos en el hospital de Basurto, ¿vale? Y bueno, y es fruto también de otra colaboración con hospital. Y bueno, y esta es un poquito una muestra de proyectos en los que la personalización, digamos, está en el eje, ¿no? En el eje de la actuación, del conocimiento y de las necesidades, básicamente. Y bueno, ya por último, digamos que lo que planteamos es una especie de debate, por así decirlo, entre las distintas necesidades, obligaciones y cuestiones a tomar en cuenta a la hora de fabricar un dispositivo sanitario personalizado. Por un lado, ¿dónde se tiene que aportar, dónde se tiene que crear, ¿no? o se tiene que solucionar? Porque claro, un dispositivo médico, pues bueno, se tiene que instalar, se tiene que aportar o darle al cliente, al paciente en el hospital, o puede ser en asistencia domiciliaria, ahí condiciona. Es decir, asistencia o hospital, los propios facultativos tienen que querer estar dispuestos, porque muchas veces también, pues bueno, pues por obligaciones, pues porque no se puede o porque, pues bueno, porque se complican las cuestiones, quizás la personalización no es tan sencilla, no se puede llevar a cabo. La propia dolencia, por supuesto, el propio paciente y el interés del paciente en disponer de algo más adecuado también, que en ese sentido, pues bueno, se puede entender como que es una constante y siempre se va a querer tener un mejor dispositivo o disponer en definitiva una mejor calidad de vida, pero bueno, depende también. La factibilidad técnica, las patentes, porque claro, a veces no es posible porque bueno, pues porque hay patentes que limitan el poder aplicar determinadas soluciones. La propia evaluación del dispositivo, porque en este caso, lo que hemos dicho, si estamos hablando de un dispositivo que es personalizado, ya no hablamos de un dispositivo seriado, hablamos de un proceso medianamente seriado que tiene variantes en cuanto a las necesidades de cada paciente. Entonces, y hay cosas que no se pueden personalizar tampoco. Entonces, es un cúmulo de factores que hay que tener en cuenta y que son pues, completamente necesarios a valorar para poder llegar a un producto pues, válido y que puede solventar necesidades, ¿vale? Pero bueno, yo como clave, y es lo que he dicho al principio, en este sentido es estar cerca de los médicos, ¿vale? Ellos son, tanto los médicos, enfermeras, los profesionales sanitarios, son ellos los que tienen necesidades, son ellos los que muchas veces tienen muchas ideas y que la personalización empieza desde ellos, porque son ellos los que, digamos, están conectados con los pacientes, saben de las problemáticas de sus especialidades médicas, saben de las virtudes y oportunidades y posibilidades que hay en los dispositivos sanitarios actualmente existentes, que los hay, y hay un montón, y solucionan muchísimos problemas, ¿vale? Pero ya la personalización es un paso más allá del estándar, ¿no? Es ya adecuar al paciente
Y ese es uno de los retos de los próximos años, adecuarnos a las necesidades de los pacientes y responder adecuadamente. Y ahí, pues bueno, desde nuestro punto de vista, ese fue nuestro planteamiento cuando empezamos a trabajar en el sector sanitario o para el sector sanitario, y ese va a seguir siendo, ¿vale? Entonces, pues bueno, José Mari, yo por mi parte, no sé, supongo que alguna pregunta, espero y deseo que haya generado alguna pregunta por parte de los espectadores que se hayan podido conectar, y bueno, espero que se os haya sido interesante, cuando menos. Josu, Vale. tenemos preguntas, tenemos varias preguntas. Y bueno, pues a mí una que se me ocurre, tenemos más, ya verás cómo van llegando. Pero una que se me ocurre es oírte con tanta pasión que desde Marquina estáis fabricando y poniendo a disposición personalizada de la gente que tiene diferentes dolencias solución. Es algo que nos llena, por un lado, de orgullo y, por otro lado, de seguridad. Saber que os tenemos ahí cerca al servicio de eso, de la salud, ¿no? ¿Cómo conseguís hacer el match? ¿Cómo conseguís llegar a los especialistas, que los especialistas conozcan lo que vosotros podéis ofrecer? No sé, porque hay muchas veces que en esa unión, en ese match, es donde se pierde tiempo, se pierde esfuerzo. Y el estar presente y tener la conexión directa o saber dónde dirigirse, tener relaciones con los hospitales, como has podido ir contándonos, con diferentes hospitales, pero en secciones diferentes de los hospitales, dependiendo, supongo, de los tejidos, con la parte más derma, con los fluidos. Pero ese conocimiento que los especialistas pueden tener de vosotros para que os pidan y os presenten casos, ¿cómo conseguís hacer? Pues intentando estar en muchos sitios o en todos los sitios. Es decir, ¿cuándo se hace un contacto, ¿no? Yo recuerdo la primera vez al principio, cuando comenzamos a trabajar en el sector sanitario, en el Hospital de Cruces. Había pues una persona que trabajaba ahí en el área de investigación del hospital, y se lo tomó como un reto personal o como no promesa, sino decía, es que, joder, tenéis capacidades para materializar soluciones y yo creo que os tienen que conocer. Y fuimos de su mano prácticamente conociendo las distintas secciones del Hospital de Cruces, y pudimos hablar con un montón de hospitales. Bueno, eso fue también en el amparo de un proyecto de nueva empresa que se estaba haciendo, que una empresa industrial estaba queriendo diversificar, pero esa relación la mantuvimos, y a raíz de esa relación pudimos ir conociendo médicos y profesionales. Claro, ¿qué ocurre? Que de esa relación con algunos médicos se conocen otros. ¿Por qué? Pues porque los primeros van disponiendo de las soluciones, se consiguen proyectos, se van respondiendo retos, otros médicos ven que, joder, pues va funcionando, y, por así decir, el boca a oreja, pues hace mucho. Así, es tan simple como el boca a oreja, por una parte. Y luego, por otro lado, el asistir a jornadas, eventos, no sé, tratar de buscar referentes también, porque, por ejemplo, en la Clínica Universitaria de Navarra, todo lo que, o mucho de lo que hacemos en lo que a regeneración de tejidos respecta, se hace con una persona, con un equipo que está liderado por una eminencia en el ámbito de la regeneración de tejidos. Entonces, cuando buscamos o cuando surgen oportunidades en ese sentido, pues hay que acercarse también a donde hay gente con capacidad inquieta, sobre todo gente inquieta, ¿no? Gente que quiere cambiar el statu quo, que quiere cambiar o que quiere mejorar lo que existe. Entonces, pues va un poco por ahí el criterio.
Va un poco por ahí. No sé si al final he conseguido responder la pregunta. Vamos a ver, Josu, quería ser un poco incisivo o agresivo, a ver, en la manera de abordar esto que nos planteaba Ana Belén, ¿no? Vale, perfecto. Ese match, esa unión entre, digamos, entre el sanitario y vosotros, decías, hombre, pues de muchas maneras, y nos ponías el ejemplo de algún médico que os facilita el contacto, el conocimiento, el acercamiento, etc. O sea, como siempre, estamos pendientes de la buena voluntad y de la disposición de las personas para resolver cuestiones tan importantes, es decir, en las que los saltos cualitativos de satisfacción y de solución son tan importantes, pueden estar condicionadas por la buena actitud y el mal humor de una persona. O eso, ¿cómo rayos lo podemos, digamos, estructurar? ¿Cómo podemos hacer que este conocimiento compartido y creativo avance? A ver, por supuesto, te voy a dar parte de razón, porque el humor y las ganas y el coraje son factores decisivos para que algo salga adelante. Entonces, hablar con una pared, en el sentido más figurativo de lo que pretendo decir, pues no nos va a aportar nada. Entonces, es decir, por mucho que nosotros queramos diseñar dispositivos y crear nuevos dispositivos, pues si el facultativo, el médico, la enfermera, primero, quizás no son conscientes o no ven necesidad de nada, pero si son un poco inquietos y ven que se puede pues hacer algo mejor de lo que se viene haciendo, por supuesto, será más fácil hacer. Entonces, la actitud, como suele decir un famoso conferenciante, la actitud multiplica. Entonces, sin actitud... Ay, que se me cae el micro otra vez. Barkatu. Sin actitud es imposible, ¿vale? Sin actitud es prácticamente imposible. Ahora bien, no es que todo eso queda al libre albedrío, ni mucho menos, y quizás lo he omitido esa parte, pero está arreglado. Es decir, nosotros, cualquier persona que pueda tener interés, puede llamar a BioF, que es la agencia de innovación de Osakidetza, de Osakidetza, y si quisiera buscar el consejo o asesoramiento de un especialista sanitario, ya me dice, oye, yo quiero estar con un cirujano gástrico porque tengo una idea que, bueno, pues, o me gustaría poder empezar a trabajar en algún ámbito. Se pone en contacto con BioF en este caso, que eso también lo hemos hecho nosotros, y te ponen en contacto con distintos médicos. Ahora bien, luego hay que querer, y luego hay que escuchar, y luego hay que solucionar problemas, ¿vale? Y aportarles valor a los sanitarios. O sea, ya hay un canal en el que poder hacer ese tipo de cosas. Ahora bien, luego la actitud, las posibilidades y luego también el dinero, porque las cosas hay que poder hacerlas, ¿no? Y hombre, hacemos cosas, pero las cosas cuestan. Por suerte o por desgracia, pues las cosas cuestan. Otra pregunta quizás más rapidita para contestar. ¿Siempre fabricáis o también adaptáis? Perdón, Barkatu, réplica tu mensaje. Soléis fabricar, ¿no? Soléis fabricar dispositivos, fabricáis los tejidos o bueno, los soportes de los tejidos. ¿También adaptáis dispositivos? ¿También adaptáis cosas que existen en el mercado? A ver, digamos que nuestro rol, nosotros somos un centro tecnológico y como centro tecnológico somos una entidad sin ánimo de lucro cuyo fin es el desarrollo tecnológico, el desarrollo de innovación, de valor a partir de la tecnología. Ahora bien, la creación de valor a partir de la tecnología no radica solo en realizar patentes y en realizar artículos de científicos ni, digamos, investigaciones que luego pueden quedar en una estantería. El objetivo es que en todo lo que se investiga valga, y cuando decimos valga es llegue a algo, y ese llegue a algo es que solucione problemas a la población, a los clientes, digamos, a la sociedad en definitiva, ¿vale?
¿eso qué tiene que ver con lo que me has dicho? Que, por un lado, nosotros, para poder hacer eso, disponemos no solo de la parte de investigación, sino, como habéis podido ver en esas salas blancas, en esas instalaciones, nosotros podemos materializar productos. Es decir, no nos quedamos en la investigación, por así decir, etérea. Bajamos a tierra y hacemos un producto que podemos llevar a un hospital y ese hospital puede hacer un análisis clínico, en el caso de los dispositivos médicos me refiero, puede hacer análisis clínicos o puede nosotros llegar hasta un punto, hasta una fase, y a partir de esa fase que la materialización del dispositivo médico, o al menos el desarrollo de ese dispositivo médico, se materialice pues en un hospital o en donde corresponda. Es decir, nosotros vamos desde la propia investigación hasta la materialización del propio producto. ¿Eso quiere decir que nosotros nos dedicamos a fabricar? No diría que nuestra misión es fabricar dispositivos médicos personalizados, ¿vale? ¿Que podemos materializarlos? Sí, pero nosotros lo que tenemos que hacer es demostrar que se pueden hacer, poder definir cómo se hacen y eso tratar de transferirlo a las empresas, a los hospitales, a las entidades que tienen capacidad para poder industrializar eso y generar valor desde ese modo, ¿no? En ese sentido. Es decir, lo que ahora estamos haciendo, por ejemplo, en el proyecto Intelos que decíamos, las bolsas de ostomía, nosotros estamos desarrollando una solución técnica que ya llega a un producto final, que se está haciendo un análisis clínico, pero en el momento, por decir así, si a nosotros ahora llegaran 400 o 100 o 80 o 50 necesidades de 50 pacientes diferentes o de 50 médicos que dicen, no, yo quiero que me fabriquéis esto, nosotros no nos dedicamos a eso. Nosotros podríamos promocionar, crear, promover una empresa que se dedicara a eso, porque nosotros ya hemos desarrollado la solución tecnológica. Ese es el fin, ¿vale? Desarrollar tecnología como centro tecnológico que somos. Dirigir a una empresa que ya existe y que puede desarrollar lo que vosotros habéis investigado, ¿verdad? Efectivamente, eso es. Transferirlo. De acuerdo. Eso es. Teníamos otra pregunta que era de una persona que decía en el caso de un cáncer, en concreto de páncreas, ¿se puede sustituir una medicación por un dispositivo? ¿Os ha llegado alguna vez algún desarrollo de estos, de tener que tomar una medicación para poder seguir con un ritmo de vida y sustituir esa medicación con algún dispositivo? No. A ver, nosotros no, en ese sentido no. En ese sentido, a ver, nosotros, nuestro expertise prácticamente está en los materiales poliméricos, en los plásticos, en cauchos, en ese tipo de materiales, y ahí en lo que es medicamento y generar dispositivos para sustituir ahí pues medicamentos, no hemos tenido ninguna experiencia. Yo he querido entender que sí investigáis para dosificar medicación propia de cada paciente, o sea, para trabajar dosis de ciertos medicamentos de manera a la carta. Eso he creído entender. Sí, pero bueno, nosotros lo que trabajamos es en la obtención de esos chips, ¿vale? En la fabricación de esos chips. No, pero a ver, ¿para tú? Que luego con esos chips el médico conseguirá esa dosificación individual a cada paciente, ¿verdad? Eso es. Nosotros lo que venimos desarrollando son mejores procesos de fabricación para esos chips, para mejorar la transparencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque de ese modo los resultados, cuando ese dispositivo se pone, por así decir, en funcionamiento en su circuito habitual, los resultados obtenidos son mejores. Entonces, nuestra aportación en ese sentido es la industrialización o cómo poder obtener esos dispositivos con una mejor o mayor calidad. Pero luego tiene su, digamos que eso, las empresas farmacéuticas, hospitales, etcétera, eso, digamos que queda un poquito fuera de nuestro alcance en ese sentido. ¿Vale? Vale, a ver, que ojalá. Cambiando, comprendido, me parece que es importante entender la transferencia tecnológica, o sea, ciencia y conocimiento aplicado a soluciones tecnológicas
que transferís digamos, a las instancias sanitarias, ¿no? Dicho utilizando instancia de modo genérico. Y esto en la práctica y aquí, ¿cómo lo vivís? Es decir, aliados y competidores. Aliados vuestros, aliados quiero decir, de creación de conocimiento, búsqueda de soluciones tecnológicas, aquí en Euskadi y acullá, más allí de las fronteras, y competidores. Competidores, bueno, no la competencia en el sentido de un mecanismo de regulación del mercado, sino competidores que utilizan todos los recursos, incluso, comillas, la de los visitadores. Pues sí, eso existe, ¿vale? Empezando por el final, los visitadores, pues hombre, al final son los visitadores, en el sector sanitario los visitadores son los que están vendiendo los dispositivos que actualmente se están consumiendo. Por lo tanto, son ellos los que tienen infinita mejor entrada a los hospitales y a los profesionales sanitarios, mucho mejor que la nuestra. Ahora, por ejemplo, de hecho conozco una persona que es visitador médico, no quizás de dispositivos, sino de algunos fármacos y tal, y ahora, por ejemplo, tienen restringido las visitas al hospital, no pueden visitar. Entonces, digamos que han cambiado las reglas del juego en ese sentido. Pero sí, es perfectamente un ente, una figura que en los hospitales se encuentra súper integrada, que los profesionales sanitarios colaboran también mucho, porque es también una fuente de, por así decir, innovación para los visitadores médicos. O sea, los sanitarios son los que identifican problemas y los que incluso pueden tener ideas. Y hay a veces en los que la colaboración de un médico, por ejemplo, nosotros nos podemos encontrar con médicos que igual no tienen interés en colaborar con nosotros, pero porque ya colaboran con otras empresas. Puede darse ese caso, puede darse ese caso. Luego ya, competidores al margen de los visitadores, pues hombre, más que competidores yo diría que hay, el País Vasco es de los sitios en los que más centros de investigación hay no sé si por superficie y población. Yo creo que en cualquier ratio de esos pues estaríamos prácticamente en cabeza, ¿no? Hay mucha capacidad de investigación, hay muchos investigadores y muchos centros tecnológicos trabajan de esos digamos, centros tecnológicos, muchos o algunos trabajan para el sector sanitario. Entonces, nosotros hemos colaborado en muchos proyectos con otros centros tecnológicos, proyectos quizás que son de más empresas, de muchas empresas, en los que quizás cada centro tecnológico aporta a su empresa o a una empresa, pero también en colaboración, porque las áreas de expertise, en la sinergia también radica uno de los valores, y es que si un centro tecnológico sabe de polímeros, como somos nosotros, pues podemos colaborar con otros que saben de metal, o con otros que saben de software, o con otros que saben de electrónica. Y en la combinación de expertises o de conocimientos, ahí radica también un frente de novedad para nuevos dispositivos. Entonces, pues bueno, pues es que la necesidad nos empuja a ello. Es decir, si nosotros no sabemos de electrónica, tenemos que colaborar con otros centros tecnológicos que saben de electrónica. Y la verdad se ha dicho, gracias a que anteriormente se ha invertido en este tipo de políticas de investigación, hoy en día podemos tener o disponemos de centros tecnológicos que tienen expertise en prácticamente todas las áreas. Entonces, es una suerte que en 100 kilómetros a la redonda podamos colaborar con prácticamente cualquier centro tecnológico para solventar cualquier necesidad que puedan tener los sanitarios. O sea que, pues, competencia, no sé, yo soy más de colaborar, soy más de colaborar. Perfecto. Bueno, eso que dice nos tranquiliza. Me meto yo, sí.
nos tranquiliza porque, bueno, lo que queremos todos es sumar y hacer las cosas mejor cada vez. Y en ese sentido, ¿has puesto algún ejemplo, el de las orejas, el de la formación de las orejas cuando alguien nace con esas enfermedades, no me acuerdo ya del nombre, pero eso es defecto de nacimiento que vosotros le podéis poner remedio, ¿no? Con vuestra fabricación de tejidos o ayudar a fabricar esos tejidos. Y luego también has hecho un comentario sobre los cartílagos de las rodillas. Yo cuando te oía pensaba que cada vez vivimos más años, queremos vivir más años y tenemos que vivir con este cuerpo, ¿no? Y cuidarlo, pero se va desgastando. O sea que yo creo que cada vez los retos que se os van presentando seguro son más de petachos, por decirlo de alguna manera, son de generaciones del cuerpo a los que hay que darles una salida. Se trata de eso, ¿verdad? En muchos casos. Efectivamente. Mira, mi padre suele decir una frase así, que bueno, que ese no deja de ser vamos, algo reconocido, pero el cuerpo las hace, el cuerpo las paga, ¿no? Y al final, con el paso del tiempo, a todos, que si un achaque aquí, que si otro achaque aquí, que si otro achaque allá, y en el caso de cuanto más edad se va teniendo, pues hombre, pues vas teniendo, que si la rodilla, que si tal, bueno, pues gracias a que se ha investigado y gracias a que hay un montón de profesionales, pues se pueden ir, por así decir, parcheando ese tipo de carencias, ¿no? Recuerdo que ese proyecto al que he mencionado antes y que estabas recordando ahora, el proyecto este del cartílago de rodilla, los profesionales sanitarios nos decían que ellos estaban observando que había una reducción de edad en los pacientes que requerían de implantes, ¿no? Antes, la vida, por así decir, la vida media de un implante de rodilla, por lo general, suele estar en torno a 20 años, ¿vale? Quizás un poquito menos, a veces un poquito más, dependiendo del paciente, pero bueno, en torno a 20 años. Entonces, pues bueno, cuando alguien llega con un desgaste de rodilla a donde el médico, los traumatólogos en este caso, pues solían ver y dicen, bueno, a ver, ¿este señor qué edad tiene? Dice, bueno, pues tiene 70 años, bueno, o 60 años. Bueno, pues si le ponemos un implante de rodilla, estimamos que con 60, 70, pues va a estar entre, bueno, de 60 a 80 años, otros 20 años más, de 70 otros 20 años más, hasta los 90, va a tener una buena calidad de vida. Bueno, está bien. ¿Qué es lo que estaban observando actualmente? Que venía gente pacientes con 40 y tantos años, con 50, 40 y tantos, y decían, con 40 años con la rodilla desgastada, y decían, joder, pero ¿y esto? ¿A qué se debía? ¿Al deporte? Claro, la gente, correr, bueno, pues hoy en día, pues no sé, la cantidad de personas que hacen deporte que comparado con lo que se hacía hace 30 años, pues actualmente es muchísimo más. Bueno, hay otros hábitos de vida que son... ¿Perdón? Queremos vivir más intensamente, hacer más cosas, no desperdiciar el tiempo, apuntarnos a todo, ¿verdad? Eso es. Luego pasa Eso es. Y bueno, y además, aun siendo amateur, pues hombre, que quiero correr, que quiero maratones, que quiero tal, hombre, pues todo ese desgaste, pues eso, el cuerpo los hace y el cuerpo los paga. Entonces veían que ya con el tiempo, joder, si tienen que poner un implante de rodilla a un paciente de 45 años, que se estima que a los 65 otra vez ese implante no le va a valer y va a haber que volver a ponerle otro implante que va a ser mucho más lesivo a la hora de ponerlo. Entonces, pues bueno. Pero yo, de aquí a 20 años estaréis investigando y descubriendo cosas muchísimo mejores que los cartílagos que estáis ofreciendo en este momento. Bueno, o sea, pues, se sí, cambiarán cosas. Esperemos, pero también voy a decir que no sé, mejor cuidar lo que tenemos, que no tener que encomendarnos a que haya cambios y cosas, ¿no? Esa es la mejor de las terapias, es sin duda cuidar el cuerpo que tenemos, porque eso ya es menos traumático, menos lesivo para todo, ¿vale? Yo abogaría por eso. Josu, a ver, dos asuntos.
una pregunta tal cual que nos traslada un vidente, un participante, y habla de perfiles profesionales. ¿Qué tipo de profesionales trabaja en vuestros proyectos? ¿Con qué experiencia previa y qué características deben de tener? Un tema y otra, no quiero que ayudándonos a abordar, o sea, vosotros trabajáis la etiqueta limpia. ¿Qué rayos es una etiqueta limpia y para qué, dónde se utiliza y para qué sirve? Vale. Vale, perfil. El perfil, bueno, te puedo hacer un resumen de la gente que tenemos en el área de salud, ¿vale? Primeramente agradecer la pregunta también, porque cuando nosotros, recuerdo, cuando optamos por trabajar en el sector sanitario, teníamos preguntas de, joder, ¿y cómo, qué conocimientos nos van a hacer falta aparte de los que ya tenemos? Porque hay un montón de consideraciones técnicas vinculadas a la medicina que nosotros no disponemos y no disponíamos. Entonces era como, joder, ¿y esto? Y era una duda que hace 10 años también teníamos. Y bueno, dijimos, pues hay ingenieros biomédicos, ¿no? Y sí, bueno, pues tendremos que fichar ingenieros biomédicos. Hoy en día, en plantilla, tenemos 5, si no me equivoco, 5 ingenieros biomédicos, no, 5 no más, 5 ingenieros biomédicos y en breve entrarán otro par, eso es, entran otro par. Entonces tenemos 5 ingenieros biomédicos y entran otro par. Esos perfiles son gente que ha estudiado ingeniería biomédica, gente que en algunos de los casos han estudiado másters también en ingeniería biomédica y gente que también está estudiando doctorados en ingeniería biomédica para, digamos, en el caso de los chips, obtener una fabricación, unos chips mejores mediante fabricación en inyección. Entonces, los perfiles, sí, en general son ingeniería biomédica, pero también tenemos perfiles como la de Anne Zaltúa, la responsable de la línea o del área de salud, que ya es doctora en química, es licenciada en química, doctora en química, en cauchos, y que digamos que ha ido especializándose en este ámbito mediante el trabajo en proyectos, compartiendo tiempo con sanitarios, mediante formaciones, y bueno, y como Anne, otros perfiles, como hemos visto también en el vídeo, pues John Anakabe, que también es ingeniero de polímeros, y bueno, pues en su día a día, al final, con la praxis, con los profesionales, los pacientes y con los propios ingenieros biomédicos, pues se conforma un equipo de unas capacidades tremendas. Edad, son muy jóvenes todos, o sea, Anne y John son quizás las personas que llevan en LearTicker más tiempo, pero el resto de perfiles estamos hablando de una media de 25 26 años, o menos incluso en algunos casos. Entonces, es una plantilla joven, es una plantilla dinámica y lo que hemos dicho antes, y la actitud pues multiplica, ¿no? Y en el perfil ya sea de este ámbito o de otro, el tener pues como gente como tenemos, joven y con ganas, pues así pues es todo mucho más fácil. Y respecto a la segunda pregunta, entiendo que lo de la etiqueta limpia puede venir más, José Mari, en relación a otro ámbito de trabajo que tenemos, que es la alimentación, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, yo, tal y como tengo entendido, que yo al menos todavía no, algo participo también en lo que a innovación respecta con el Departamento de Alimentación, pero yo la etiqueta limpia, yo tal y como tengo entendido, es un label de productos que viene a decir la clasificación alimentaria o la clasificación nutricional, si no me equivoco, de cada alimento, tal y como tengo yo entendido, pero bueno, que no seré yo, probablemente sea yo el que me equivoque, probablemente, pero bueno. Josu, Ana Belén, nik usten dut bukatzeko ordua iristen ari dela. Creo que es importante agradecerte, porque aquí también hay una transferencia de conocimiento, en este caso a nivel de divulgación. Eskerrik asko, Josu. Eskerrik asko a todos los profesionales que hay detrás trabajando para que las imágenes se vean.
el sonido funcione. Y a todos, muchísimas gracias. Y gracias también a todos y cada uno de los participantes. Y hacer una llamada y un recordatorio que este evento queda grabado y está a disposición de todo el mundo que quiera consultarlo en nuestros canales, tanto en YouTube como en Nirestream, como en la biblioteca de Zarautzen. Y pensando en el futuro, decir que bueno, ya estamos preparando eventos para el primer semestre del año 2021. Esperemos que la pandemia no nos lo ponga tan complicado la organización de eventos físicos, porque bueno, sería precioso que pudiéramos visitar Leartiker, hablar con los profesionales y también visitar la Universidad de Marquina, el frontón y cómo trabajan, y degustar en el Prado de Marquina los maravillosos cocotes, además de una sana tertulia y hablar pues digamos del entorno y de las buenas cualidades que hay por allí. Espero que esto nos permita, bueno, pues en algún momento crear un evento de encuentro. Agradeceros, te rogamos, Josu, que transmitas también el agradecimiento a todo el equipo vuestro, y ánimo y adelante aurrera, eta hurren arte. Agur. Eskerrik asko, Josu. Eskerrik asko, Leartiker, por estar cerca nuestro, mejorando nuestra salud y nuestra vida. Gracias.